Eres una carga, papá. Ya hiciste bastante. Déjanos vivir en paz. Lo dijo delante de mis nietos, sin temblar la voz. El silencio en la mesa fue más cruel que sus palabras. Yo solo lo miré, y supe que esa noche no dormiría él, no yo. Pero unas semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos a eso. Me llamo Rafael Molina, tengo 70 años y vivo en Murcia, en la misma casa donde crié a mi hijo Daniel. Tras la muerte de mi esposa Teresa, en 2016, él y su familia se convirtieron en mi única razón para seguir adelante. Cada tarde recogía a los niños del colegio, les preparaba la merienda, les escuchaba leer. La casa olía a pan tostado y a esa colonia infantil que se queda en las manos cuando ayudas a un niño a abrocharse el abrigo. Daniel trabajaba en una empresa de transportes. Laura, su esposa, llevaba una tienda en el centro. Siempre iban con prisas, siempre faltaban horas. Yo les creía. Por eso no me quejé cuando los domingos se hicieron ausentes, ni cuando los te llamo luego se fueron quedando en silencio. Uno aprende a aceptar ausencias para no incomodar. Una tarde de abril, mientras almorzábamos, Daniel habló sin levantar la vista. «Papá, estamos pensando en vender tu casa. Está vieja, cuesta mantenerla». Me reí, creyendo que bromeaba. «La levantamos juntos, ¿recuerdas? No se vende la historia». Él suspiró. «Es por tu bien. Podrías venirte a vivir con nosotros, al piso nuevo». No era una invitación, era un plan. Semanas después aparecieron con un agente inmobiliario, folletos y una valoración de 280.000 euros. Yo miraba los números, pero veía los árboles que planté con Teresa. Acepté ir a cenar a su casa aquel sábado. Quería mantener la paz. Los niños reían, la lasaña humeaba en la mesa. Hasta que Laura soltó, como quien habla de una compra cualquiera. «Rafa, te he encontrado una residencia estupenda. Moderna, con enfermeros». Tragué saliva. ¿Residencia? ¿Para qué? Daniel no me miró. «Papá, no podemos con todo. Eres una carga». La frase cayó como un tablón húmedo. Mi nieto mayor bajó la cabeza. Yo me levanté, cogí el abrigo y salí. Ni cerré la puerta. Esa noche abrí mis carpetas. Entre recibos y documentos encontré lo que ellos ignoraban. La casa seguía estrictamente a mi nombre. Al día siguiente abrí una nueva cuenta y moví 20.000 euros. Luego llamé a mi abogado. No buscaba venganza, solo orden. 3 días después, Daniel llegó alterado. «¿Por qué le dijiste a la gente que no venderás? Habíamos decidido. No venderé mi vida para sostener tus prisas». Su rabia explotó. «Eres una carga». Sus hijos lo oyeron. Eso le pesaría más que mis silencios. A la mañana siguiente me llamó el colegio. El pequeño, Álvaro, había defendido mi nombre en una discusión. «Mi abuelo no es una carga. Es mi héroe». Daniel fue a recogerlo. Cuando volvió, me esperaba en la puerta, con los ojos rojos. «Papá, no pude mirarle a la cara. Ahora sabes lo que sentí yo». Se sentó frente a mí y lloró, como cuando era niño. Los días siguientes volvió cada tarde. Arreglamos juntos la verja del jardín. Me trajo un sobre, 15.000 euros. «Era tuyo. No lo merezco». «No es cuestión de dinero, hijo. Es cuestión de memoria». Cenamos todos juntos aquella noche. Ya no dolía el silencio. Cuando se acercó, me susurró: «Perdóname. Jamás volverás a oír esa frase». Lo abracé. A veces las palabras hieren. Con el tiempo, también enseñan. Y esa noche, por fin, la casa volvió a respirar en paz. La mañana después de aquella cena, desperté antes del alba. No por inquietud, sino por una calma nueva que no recordaba desde hacía años. El jardín estaba silencioso, cubierto por ese gris suave que precede al sol. Me preparé un café y abrí la ventana.
El aire frío me devolvió a la vida como una palmada leve. Pensé en Daniel, en su voz quebrada al pedirme perdón. Uno pasa décadas enseñando a un hijo a caminar recto, y a veces el mundo, o el cansancio, o la prisa, los tuerce un poco. No es culpa de nadie, pero duele igual. El respeto no se hereda, se cultiva cada día, como las bugambillas que Teresa mimaba en la entrada. Esa misma mañana vino a verme el abogado. Revisamos el testamento en silencio, papel a papel. No cambié grandes cosas, solo ajusté lo necesario para que la casa siguiera siendo hogar, no moneda. Rafael, ¿estás seguro de esto? Más que nunca. No buscaba castigar a nadie, solo dejar claro un mensaje sencillo. La dignidad no se negocia. Al marcharse, me quedé sentado con los documentos sobre la mesa. Repasé el nombre de mis nietos, letra a letra, como quien pasa el dedo por una fotografía antigua. Pensé en ellos más que en Daniel. Son pequeños, pero ya han aprendido que un adulto también puede equivocarse. Y que un perdón sincero pesa más que un grito. Por la tarde vinieron los tres. Laura traía un pastel que, sospecho, compró deprisa para romper el hielo. Los niños entraron corriendo, con naturalidad. Daniel, en cambio, se quedó en el marco de la puerta, tímido, como si regresara a su casa de infancia después de una travesura. ¿Puedo pasar? Asentí. No había nada que discutir ya. Me ayudó a recoger unas ramas del jardín. Mientras trabajábamos, me dijo: «Papá, he pensado mucho en todo. Creo que no supe ver lo que cargabas tú, no lo que cargábamos nosotros». No respondí enseguida. A veces el silencio enseña mejor que cualquier frase. Cuando terminamos, los niños nos llamaron desde la cocina. Habían puesto la mesa con un desorden encantador, servilletas torcidas, vasos desparejados, una vela que encontraron en un cajón. «Abuelo, hoy cenamos aquí. Todos». Me tembló un poco el pulso, pero nadie lo notó. Aquella cena fue sencilla, pero distinta. No hubo grandes discursos, ni promesas solemnes. Solo miradas que buscaban repararse. Y a veces eso basta. Al despedirse, Daniel me abrazó con un gesto corto, casi torpe, pero verdadero. «Mañana vengo temprano. Tenemos que arreglar también la puerta del cobertizo». Sonreí. No por la puerta, sino por lo que escondía esa frase. «Estoy aquí, papá, no me voy a ir». Cuando se marcharon, apagué las luces y me quedé un momento en el umbral. El barrio estaba quieto, y por primera vez en mucho tiempo, también mi corazón. A veces la paz vuelve sin ruido, como un hijo que entra en casa sin hacer preguntas. Y esa noche, mientras cerraba la ventana, pensé: quizá aún quede algo por reconstruir. A la mañana siguiente, Daniel llegó incluso antes de que terminara mi café. Lo vi desde la ventana. Estaba apoyado en el coche, con las manos en los bolsillos, como quien reúne valor para un examen que no ha preparado del todo. Salí despacio, dejando que el fresco de la mañana me aclarase las ideas. «He pedido el día libre», murmuró. Asentí sin preguntas. A veces, lo que se dice con los gestos pesa más que cualquier explicación. Nos pusimos con la puerta del cobertizo. La madera estaba vieja, hinchada por años de humedad. Mientras sostenía la bisagra, él dijo casi en un susurro: «Papá, me he dado cuenta de que te traté como si estorbaras, y tú has estado sosteniendo esta familia sin pedir nada». El martillo se me quedó quieto en la mano. No era una disculpa formal, era una verdad que le costaba sacar de dentro. Seguimos trabajando sin más palabras. El ritmo de los golpes, el olor a savia, el ruido de los pájaros, todo era más honesto que cualquier conversación forzada. A mi edad he aprendido que la reconciliación no siempre llega en frases bonitas, sino en tareas compartidas. Cuando terminamos, entramos en la casa. Los niños habían dejado sobre la mesa un dibujo. Todos juntos, delante de la verja recién pintada. En un extremo, yo, a mi lado, Daniel. Debajo, con trazos inseguros, a nuestro abuelo.
Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. Hay verdades que solo pueden escribirlas unas manos pequeñas. Después comimos algo ligero. Daniel hablaba menos, pero escuchaba más, y eso ya era un cambio. Me preguntó por cosas que llevaba años sin preguntarme: la huerta, el verano que construimos el porche, incluso por Teresa. La mencionó con una ternura que había olvidado. Al despedirse, se detuvo en el pasillo. «Papá, si alguna vez necesitas algo, dímelo tú. No dejaré que nadie decida por ti, ni siquiera yo». No respondí. Solo le toqué el hombro, con ese gesto antiguo que usaba cuando era niño y tenía miedo por las noches. Cuando se fue, me quedé revisando el cobertizo. La puerta no estaba perfecta, pero abría y cerraba sin protestar. A su manera, era un símbolo. Las cosas, cuando se reparan a tiempo, vuelven a servir. Volví al salón y abrí las ventanas. El aire de Murcia se coló despacio, levantando una esquina del dibujo. Lo coloqué bien y sonreí sin darme cuenta. Hay días en los que uno entiende que el rencor es un huésped caro. Pide espacio, exige energía, no deja respirar. La serenidad, en cambio, apenas necesita nada. Solo un corazón dispuesto a hacerle sitio. Esa tarde, por primera vez desde todo aquello, puse música suave y dejé que la casa se llenara de luz. Sentí algo parecido a la esperanza, aunque a mi edad la llamamos de otra forma. Tranquilidad merecida. Los días siguientes transcurrieron con una calma casi nueva para mí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada uno ocupaba el lugar que le correspondía. Daniel venía a menudo, siempre con un pretexto sencillo: cambiar una bombilla, revisar la caldera, traer pan para los niños cuando comieran aquí. Pero yo sabía que no venía por la bombilla ni por la caldera. Venía por algo más difícil: recuperar el espacio que había perdido entre nosotros. Una tarde llegó sin avisar. Traía en la mano una carpeta, de esas de oficina, y la dejó sobre la mesa del salón. «He estado revisando nuestras cuentas», dijo sin mirarme. «Los gastos del año, los de la tienda, el coche y todo lo que has cubierto tú sin que yo me diera cuenta». La carpeta temblaba un poco bajo sus dedos. «Papá, no sé en qué momento pensé que eras una carga. Tú has sido la red que nos sostenía». No dije nada. Se sentó frente a mí, como cuando era adolescente y esperaba que yo le regañara por llegar tarde. Pero esta vez no había reproches que dar, ni ganas de darlos. A cierta edad, uno descubre que corregir a un hijo ya no sirve, lo que sirve es que él mismo se escuche. Abrió la carpeta. Había recibos de colegio, facturas del seguro, incluso un par de compras que hice sin pensar: un abrigo para Laura, un libro que supe que Daniel quería. No era generosidad extraordinaria. Era simplemente familia. «No sabía nada de esto», murmuró. «Nunca hizo falta que lo supieras». Mis palabras salieron como un suspiro, sin peso. Laura pasó esa tarde a recoger a los niños. Se quedó un momento en la puerta, algo incómoda. «Rafa, siento mucho lo de la residencia». No pensé en lo que significaba. La miré. No había rencor, solo cansancio y un poco de pena. «Laura, todos decimos cosas cuando nos vemos desbordados. Pero recuerda, yo no necesito un sitio nuevo, necesito mi sitio». Ella bajó la vista y asintió, como quien entiende una lección sin que se la expliquen. Cuando se marcharon, salí al porche y me senté en la silla de hierro que Teresa pintó de blanco hace tantos años. El atardecer caía despacio sobre el jardín, filtrándose entre las hojas de los naranjos. Pensé en la casa, en los murmullos que había escuchado, en las risas de mis nietos corriendo por el pasillo. Esta casa no es grande, pero guarda todas las batallas que ya no necesito volver a pelear. Una idea empezó a tomar forma. No una decisión drástica, sino una claridad tranquila. No quiero pasar mis últimos años siendo un espectador de mis propios recuerdos. Quiero estar, ayudar mientras pueda, enseñar mientras aún tenga voz. Y cuando ya no pueda, que me cuiden por amor, no por obligación.
Aquella noche, antes de dormir, dejé la carpeta de Daniel sobre la mesa del comedor. No la tocaría más. Ya había dicho lo que tenía que decir, sin una palabra de más. La casa estaba en silencio, y ese silencio, por fin, no dolía. Era simplemente mío. Al amanecer del sábado, me despertó un sonido que conocía bien. El golpeteo suave de alguien intentando no hacer ruido al llamar. Era Daniel. Llevaba una bolsa de herramientas y ojeras profundas, como si la noche se le hubiera hecho demasiado larga. «Papá, ¿puedo pasar?». Asentí, sin prisa. A mi edad, uno aprende que la calma también es una forma de autoridad. Vino directo a la cocina. Se quedó mirando la mesa, como si buscara algo que decir. «He estado pensando», empezó, pero la frase se le rompió en el aire. Le ofrecí café. Cuando se sentó, por fin se atrevió a continuar. «No quiero que vivas solo por costumbre, ni que dependas de que yo recuerde que existes. Quiero que tengas tu vida, tu ritmo, lo que te dé paz». Me sorprendió escuchar eso de su boca, porque no hablaba desde el deber, sino desde un respeto recuperado. Y el respeto, cuando vuelve, siempre llega de puntillas. Salimos después al jardín. Él se inclinó para arreglar una tubería que hacía tiempo goteaba. Yo observaba cómo sus manos, las mismas que un día aprendieron a atarse los cordones con ayuda mía, temblaban un poco al manipular la llave inglesa. No era torpeza, era conciencia. La conciencia pesa más que cualquier herramienta. Cuando terminó, se secó el sudor con la manga. «Papá, he hablado con Laura. Queremos que vengas a comer más a menudo. No por compromiso, porque lo echamos de menos». Me apoyé en la barandilla. «Daniel, la puerta de esta casa siempre ha estado abierta. Pero uno entra cuando sabe que no va a herir al cruzarla». Él bajó la cabeza, comprendiendo sin que yo necesitara añadir nada. Por la tarde vinieron los niños. Traían un cuaderno nuevo. «Vamos a escribir cosas de la familia, abuelo. Mamá dice que tú te acuerdas de todo». Sonreí. Les conté pequeñas historias, cómo plantamos el primer naranjo, cómo su padre perdió un zapato en la acequia y lloró como si hubiera perdido un tesoro. Los niños reían, y cada risa era un hilo que cosía algo dentro de mí. Daniel escuchaba desde la puerta. No hablaba, solo observaba. Tal vez entendía, al fin, que mi papel en la familia no era un peso, era un pilar. Antes de marcharse, me dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Me quedé mirándolo y respondí despacio: «Los padres no nos rendimos, Daniel. Solo esperamos a que los hijos encuentren el camino, aunque tarden un poco más». Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, abrí las ventanas. El aire de la tarde entró como un suspiro largo y cálido. Miré el jardín, las sombras estirándose, la luz cayendo suave sobre la tierra húmeda. Sentí algo que llevaba tiempo buscando. La certeza de que, sin alzar la voz, la vida había vuelto a su sitio. Y mientras colocaba el cuaderno de los niños sobre la mesa, pensé que quizá, después de todo, aún quedaban historias que escribir. Historias que, por fin, ya no dolían. La semana avanzó sin sobresaltos, como si la casa hubiera aprendido a respirar de nuevo. Yo seguía con mis rutinas: el café temprano, un paseo corto por la huerta, las cartas sobre la mesa ordenadas por fechas. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba con ese nudo tranquilo que uno se acostumbra a llevar cuando siente que estorba en su propia vida. El jueves por la tarde vino Daniel solo. No traía herramientas, ni carpetas, ni excusas. Solo a él mismo, que ya era bastante. «Papá, he hablado con el abogado sobre la casa», dijo con cautela. Me apoyé en la repisa del salón. «¿Y qué te ha dicho?». «Que nunca estuviste obligado a nada. Que la casa es tuya, y lo será mientras tú quieras. Y que yo». Se detuvo, respiró hondo. «Que yo olvidé quién la levantó». Su voz no temblaba, pero su mirada sí. A veces el arrepentimiento no se oye, se ve. Se sentó frente a mí,
como en esas tardes antiguas en las que repasábamos juntos los deberes. Papá, no quiero que pienses que todo vuelve a estar perfecto. Sé que rompí algo. Lo rompiste, sí, dije sin dureza. Pero las cosas rotas también enseñan. Él levantó la vista, sorprendido por la suavidad de mis palabras. No sabía que yo había pasado noches enteras hablando con Teresa en silencio, pidiéndole que me ayudara a no responder desde la herida, sino desde la memoria. Hablamos poco después de eso. Del trabajo, de la tienda de Laura, de los niños. Cada frase suya buscaba mi aprobación, no por necesidad, sino por reconciliación. Y yo, con mis 70 años bien vividos, entendí que no era momento de juzgar, sino de acompañar ese regreso lento. Antes de marcharse, me dijo: «Este domingo, ¿te gustaría venir a comer? He prometido a los niños que haré tu receta de pollo al horno. No me saldrá igual, pero lo intentaré». Sonreí apenas. Lo importante no es el pollo, hijo. Es la mesa. Su gesto se iluminó como si le hubiera soltado una llave que llevaba tiempo buscando. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé un momento en el pasillo. La casa olía a madera, a calma y a una especie de esperanza madura, de esas que no necesitan prisa. Más tarde, al caer la tarde, salí al jardín. El cielo estaba limpio y la luz, suave, como si alguien la hubiese tamizado para que no me hiciera daño en los ojos. Me senté en la silla blanca, la de Teresa, y escuché el murmullo de la acequia al fondo. Pensé entonces en algo sencillo, pero poderoso. La vida, cuando quiere recomponerse, lo hace despacio, sin ruido, igual que una casa que vuelve a encenderse habitación por habitación. Y mientras el día se apagaba lentamente, supe que la herida ya no mandaba sobre mí. Quedaba camino, sí, pero, por fin, era camino en paz. El domingo amaneció con un cielo claro, sin pretensiones. Me desperté más temprano de lo habitual, quizá por los nervios, aunque a mi edad uno no lo confiesa. Preparé el café despacio, como si cada movimiento marcara un compás que necesitaba recuperar. No pensaba en la comida en sí, sino en ese gesto de Daniel. Invitarme a su mesa sin obligación, solo por querer hacerlo. A media mañana salí a comprar una barra de pan. El panadero, que me conoce desde hace décadas, me preguntó por la familia. «Bien», respondí. «Todo va volviendo a su sitio». No hizo falta añadir más. Hay frases que se entienden mejor por lo que callan. Llegué al piso de Daniel poco antes de las 2. Laura abrió la puerta con una sonrisa pequeña, prudente, como quien no quiere irrumpir en la calma recién construida. «Pasa, Rafa. Los niños están emocionados». Al entrar, los vi corriendo por el pasillo, cada uno llevando un dibujo para enseñarme. Era su manera de tender puentes, sin palabras grandes, sin ceremonias. El aroma del pollo al horno inundaba todo el piso. No era exactamente como el mío, pero se parecía lo suficiente como para despertarme recuerdos que creía ya gastados. Daniel estaba en la cocina, vigilando el horno con una concentración exagerada. «No te rías», dijo al verme. «Me he pasado la mañana mirando tu receta. Lo importante es que no se queme, hijo». Y los dos sonreímos por primera vez sin peso en los hombros. Comimos tranquilos. Los niños hablaban sin parar. Laura servía vino con naturalidad. Daniel me miraba de vez en cuando, como comprobando que yo estuviera cómodo, presente, parte de todo aquello. Yo escuchaba más que hablaba, disfrutando del rumor de la familia, de esa música doméstica que creí haber perdido. Después de comer, Daniel me pidió que lo acompañara al balcón. Quería hablar sin que los niños escucharan. «Papá, he estado pensando en lo que dijiste, en lo que pasó. No quiero que tengas miedo de pedirnos ayuda. Y no quiero volver a fallarte». Me quedé mirando la calle, los coches que pasaban, la vida ajena que sigue sin enterarse de la de uno. «Daniel, no busco ayuda. Solo busco respeto. Lo demás llega solo». Él asintió, con esa seriedad de quien acepta una lección que no esperaba recibir a los 40 años.
Antes de irme, los niños me abrazaron al unísono, como si temieran que no volviera pronto. Laura me pidió que regresara el siguiente domingo, si te apetece. Y Daniel, mientras me acompañaba a la puerta, dijo en voz baja: «Gracias por venir, papá. Hoy ha sido distinto». Le toqué el brazo, un gesto simple, pero suficiente. «Distinto para bien, hijo. Eso es lo importante». Al volver a casa, el sol ya caía. Abrí las ventanas y dejé que la última luz de la tarde entrara sin resistencia. La casa estaba tranquila, como si hubiera guardado un sitio para mí durante todo el día. Y mientras calentaba un té, entendí algo que llevaba años rozándome sin que yo lo viera del todo. La familia no se rompe por una frase, se rompe cuando se deja de volver a la mesa. Ese domingo, por primera vez en mucho tiempo, volvimos todos. Y la vida, agradecida, tomó nota. La semana siguiente pasó sin sobresaltos, pero con una sensación nueva. Esa especie de equilibrio que uno reconoce en los objetos cuando vuelven por fin a su sitio. Las mañanas eran tranquilas, los paseos cortos y la casa, silenciosa. Pero ya no era un silencio que pesaba, era un silencio que escuchaba. El martes por la tarde recibí una llamada del colegio. No era por ningún problema, sino para invitarme a una pequeña exposición de dibujos. Su nieto Álvaro ha hecho uno que quiere enseñarle personalmente, dijo la profesora. Fui al día siguiente. Había padres por todas partes, murmullo, olor a témpera seca. Álvaro corrió hacia mí con un papel arrugado entre las manos. «Mira, abuelo. Es tu casa. Y tú en la puerta». En el dibujo yo aparecía con una barba exagerada y un sombrero que jamás he tenido. Pero estaba sonriendo. «Porque así te quiero ver siempre», añadió él. Apreté el papel con cuidado, como si fuera un documento importante. Quizá lo era. Esa tarde Daniel vino a buscarme. Había salido antes del trabajo y tenía ojeras, pero no eran de cansancio, eran de pensar demasiado. «Papá, ¿te apetece dar un paseo?» Asentí. Caminamos por la Rambla, sin hablar mucho. A veces el viento decía más que nosotros. En un momento dado se detuvo. «Papá, he estado recordando cosas. El día que me enseñaste a montar en bici, la primera vez que me hablaste de ahorrar, cuando me acompañaste a firmar mi primer contrato. Yo no sé en qué momento pensé que podía darte lecciones de vida». No respondí. La edad me ha enseñado que algunas confesiones necesitan caer al suelo antes de ser recogidas. «He hablado con Laura», continuó. «Estamos replanteando todo. Las prisas, las deudas, la forma en que hemos vivido estos años. Nos hemos olvidado de lo esencial. Y tú eras parte de lo esencial». Miré el cielo. Era de ese azul limpio que solo se ve en días sin pretensión. «Daniel, lo importante no es lo que olvidasteis. Es que estáis recordándolo ahora». Seguimos caminando hasta que las farolas empezaron a encenderse. A mitad del camino me ofreció su brazo, un gesto torpe, casi infantil. Lo acepté, más por él que por mí. Al dejarme en casa, se quedó un momento en la puerta. «Papá, ¿sabes? A veces pienso que fuiste tú quien nos enseñó a volver, incluso cuando no sabíamos que estábamos lejos». Lo miré con esa ternura silenciosa que uno guarda para pocas personas. «Los caminos de vuelta siempre existen, hijo. Solo hay que querer verlos». Entré en casa despacio. El dibujo de Álvaro lo coloqué sobre la mesa del salón, bien centrado. La luz del atardecer caía justo sobre él, arrancándole un brillo suave en los colores. Y pensé, mientras preparaba un té caliente, que la vida, cuando se recompone, no hace ruido. A veces es solo un niño dibujando una sonrisa. Un hijo que recuerda. Una casa que huele a calma. La paz, cuando llega, no se nota de golpe. Se nota así. En pequeñas cosas que empiezan a no doler.